Bendiciones, hermanos. ¿Ya están ready? ¿Están listos para escuchar la palabra? Vamos a la siguiente enseñanza para la gloria del Señor Jesucristo, ¿ok? Vamos a hablar acerca de la justicia de Dios, que son uno de los temas favoritos míos, la justicia de Dios. Y también estaremos hablando acerca de la lucha y la batalla entre la carne y el espíritu. La carne y el espíritu, ¿ok? Así que vamos a leer Gálatas 5:16. Gálatas 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfazcan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu, y el espíritu es en contra de la carne. Y estas dos cosas se oponen para que no hagáis lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué es lo que el hombre quiere hacer? ¿Qué es lo que el hombre quiere hacer? Escuchen bien, presten atención, oigan bien. En el versículo 17, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu, y el espíritu es en contra de la carne. Ahora Pablo dice, y estas dos cosas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. ¿Qué es lo que el hombre quiere hacer? ¿Quiere que te lo diga? Amar a Dios, honrar a Dios. Filipenses 3, escuchen bien, oye el mensaje, escuchen bien, listen. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Pablo dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Aunque usted tenga tendencia e inclinación a los deseos de la carne o a las obras de la carne, no importa, deseos de la carne o a las obras de la carne, usted siendo salvo y siendo ya justificado, Pablo nos da una enseñanza hermosa en Filipenses 2:13, que Dios pone y produce en nosotros el querer como el hacer. Nosotros siempre tenemos el buen deseo de honrar a Dios, aún por encima de nuestras múltiples debilidades. Entonces, en desear hacer el bien, como dice Pablo en Filipenses 2:13, que Dios pone ese sentir, es una cualidad que solamente lo tienen los creyentes, que son salvos y son justificados. ¿Ok? Una persona pagana no tiene esa cualidad de hacer el bien, porque no ha sido justificada, no ha sido sellada por el Espíritu Santo. Pero Pablo dice que una cualidad de un creyente ya salvo, y perdonado por Cristo y acepto por Cristo, es que el hombre, en medio de sus debilidades, Dios pone el querer como el hacer. Y el querer como el hacer por su buena voluntad es el deseo de honrar a Dios. Así que no te preocupes con tus debilidades, con las tendencias que tú pongas, porque un creyente cristiano siempre tiene el deseo de hacer el bien aún en medio de sus múltiples debilidades. Y eso es lo que le pasó a Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 12, Pablo luchando con el aguijón, Dios le dijo a Pablo: bástate en mi gracia. Bástate, esa palabra basta significa basta, que mi gracia es suficiente en tu vida para hacerte justo. La gracia de Cristo es suficiente para Dios ver en ti que tú eres la justicia hecha de Dios, eres santo. Eso es lo que significa la gracia de Dios. La justicia de Dios es suficiente para que Dios te haya declarado justo aún en medio de tu debilidad. Una cualidad que el hombre tiene aún en medio de las debilidades de la carne que tiene, es que el hombre, en sus luchas y en sus batallas de la carne, el hombre ama a Dios, honra a Dios. Señor, yo tengo esta debilidad. Señor, esta debilidad de la carne, estos deseos. Pero el hombre sigue amando a Dios. Y eso es una cualidad que Dios le puso al hombre, indicando que es una persona ya salva y justificada en la sangre de Cristo. Por eso Pablo, entonces aquí en Gálatas capítulo 5, dice:
Porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y el espíritu es en contra de la carne. Y estas dos cosas se oponen. Estas dos cosas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. ¿Qué es lo que el hombre quiere hacer? Señor, es que yo te amo. Pero muchas veces nosotros como creyentes estamos en una lucha y una batalla entre la carne y el espíritu. Ahora vamos a averiguar lo que significa la carne. ¿Ok? Ya mismo vamos a la pizarra. ¿Ok? Vamos a ir aquí mismito en Gálatas. Vamos a pasar aquí en Gálatas. Capítulo 3. ¿Ok? Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Me alegro que ustedes estén bien. Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Ok? Busquemos la Biblia en Gálatas 3, versículos 2 y 3. Pablo dice: esto solo quiero saber de ustedes. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por las obras de la fe? Aquí Pablo habla de las obras de la ley, que tiene que ver mucho con las obras que el hombre hace para alcanzar la salvación. Pero también Pablo dice, o por el oír por la fe. El oír tiene que ver con el oír el evangelio de salvación. También Pablo dice, tan necios son ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora ustedes acaban por la carne. Vamos a la pizarra, ¿ok? Aquí en la pizarra vemos dos cosas interesantes, la carne y también el espíritu, ¿ok? La carne y el espíritu. Todo lo que tenga que ver con la carne tiene que ver con los deseos que el hombre tiene, deseo de hacer, para sentirse que su alma está salva, para sentirse que sus pecados han sido perdonados. Tiene que ver con los deseos que el hombre tiene que hacer. Como por ejemplo, ¿verdad? El joven rico, ¿te acuerdas del joven rico ante Jesús, ¿verdad? Ante la presencia de Jesús. El joven rico le dijo a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer? Ahí hay una obra. ¿Qué tengo que hacer para yo ser salvo? Y Jesús le dice, pues, vende lo que tú tienes y dáselo a los pobres, ¿verdad? Vender lo que tienes es una obra. Haz esto. Y segundo, Jesús le dice también al joven rico, pues cumple la ley y los mandamientos. Pues porque ese era el requisito. Ese era el requisito bajo la dispensación de la ley donde estaba Jesús. Porque Jesús estaba bajo la ley. Bajo la ley. Igual que los apóstoles de Cristo también. Ok. La carne tiene que ver con los deseos del hombre. Con lo que el hombre quiere hacer. Vamos a poner ciertos ejemplos. ¿Ok? Y el espíritu, vamos a ver qué significa el espíritu. El ser guiado por el espíritu tiene que ver con todo aquello en la cual Dios nos ha hecho libre por medio de la fe y no obras, ¿ok? Eso significa el espíritu, la fe en creer por la fe y no añadir obra. Voy a darle un ejemplo a ustedes de una forma sencilla y básica, ¿ok? Voy a poner un ejemplo, voy a fabricar un ejemplo como una parábola para que podamos entender. Muchas veces nosotros como iglesia recibimos malas noticias. Y cuando recibimos malas noticias, como por ejemplo, mira, que tu hijo se enfermó de COVID-19. Ay, mi hijo se enfermó de COVID-19. ¿Qué es lo que la carne habla? ¿Cuál es la función de la carne? Vamos a ir a la pizarra, ¿ok? La función de la carne es se va. Así es, se va a morir. Muchas veces nos dejamos dominar por unos pensamientos de la carne. Y la carne contradice al espíritu. Escuchen bien, dicen, la carne contradice el espíritu. La carne contradice el espíritu. ¿Qué dice el espíritu? El espíritu dice,
ten fe, no hagas nada, confía en Cristo, que Dios lo va a sanar. ¿Ve? Entonces la carne, cuando estamos dominados por la carne habla. La carne coge, se adelanta y llega hasta aquí. Y la carne al coger se adelanta y habla. Nos habla a nosotros, que es contrario al Espíritu. ¿Ok? Contrario al Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace la carne? Los deseos. ¿Qué el hombre quiere hacer? Pues vamos a llevarlo al doctor. Vamos a llevarlo al doctor y vamos a confiar en la ciencia. En la ciencia. ¿Ven? En la ciencia. Y por ahí para adelante, la carne va en contra de las promesas espirituales. Va en contra de las promesas espirituales. Cuando Pablo le estaba hablando a estas iglesias de Gálatas, le está diciendo que un grupo de judíos bajo la ley les estaba persuadiendo, convenciendo que ellos no eran salvos completamente, a menos que guarden la ley de Moisés y las obras. Si ellos guardan la ley de Moisés y las obras, entonces son salvos. Pablo le dice, tan necios son ustedes, tan necios son ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Escuchen bien, ¿qué es el Espíritu? El Espíritu es la fe y no obra. Fe, pero no le añade obra. Tampoco le añadas, tampoco se le añade la ley. Tampoco, solamente fe. Solamente tú crees y serás salvo. Solamente fe y salvo. ¿Qué? Entonces, Pablo le dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora termina con la carne. ¿Qué significa la carne? La carne significa los deseos que el hombre quiere hacer para asegurar lo que ya tiene. Porque ya eres salvo, ya eres justificado. ¿Seré salvo yo? ¿Seré salvo yo? O sea, la carne nos hace dudar. La carne nos hace dudar del Espíritu, de que ya el hombre ha sido salvo, ¿verdad? Y justificado por la fe. Por la fe. Como dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia fuiste salvo. Y esto es un don de Dios y no es de nosotros. Es un don de Dios. Por gracia fuiste salvo y justificado mediante la fe. Pero la carne siempre va contrario. La carne coge. Mira, hermano, somos salvos por gracia. La carne va inmediatamente cogiendo, se adelanta y se pone al frente. Y dice, no. Tú tienes que guardar la ley. No. Tú puedes ir para el infierno. Guarda tu salvación. No. Tú puedes perder la salvación. No. Así es la carne. ¿Qué más hace la carne? ¿Qué más hace la carne? Muchas veces, cuando la iglesia no conoce la esencia del Evangelio, que es salvación por fe, ¿verdad? Y no por obras de la ley, pues entonces la iglesia muchas veces toman muchas cosas del Antiguo Testamento, que tiene que ver de la ley, tiene que ver con la ley, y toman muchas cosas del Antiguo Testamento y la transportan aquí, la quieren transportar para aquí, para la gracia, el Espíritu, y eso es apostasía. Eso tiene que ver con la carne. Tiene que ver con la carne. Cuando tomamos promesas que son de allá, porque Pablo nos dice que allá en el Antiguo Testamento no hay evangelio. Pablo nos enseña vamos a ir a Romanos un momentito. Pasen a Romanos, capítulo 1, versículo 17. Aquí está. Dice Pablo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Presten atención. Oigan, listen, atiendan. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y el justo por la fe vivirá.
Lo que sucede es que allá en el Antiguo Testamento no hay evangelio. El hombre es salvo por el evangelio. Entonces, la única forma que Dios puede salvar al hombre para hacerlo justo y librarlo de la condenación es a través del evangelio, donde en el Antiguo Testamento no hay evangelio. No se pueden tomar promesas del Antiguo Testamento y traerlo a la iglesia y hacer una combinación, porque entonces no es del Espíritu, sería de la carne y más no el Espíritu. Es como Pablo dice también aquí mismito en Romanos capítulo 11, busque su Biblia, Romanos 11, 5 y 6. Romanos 11, 5 y 6, Pablo dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no sería obra. Entonces Pablo dice que si tomamos enseñanza del Antiguo Testamento, pues entonces ya no sería, dice Pablo, ya no es por gracia. La gracia ya no sería, sino sería por obras. Y sería por las obras de la ley. Y ya no sería gracia. La gracia se anula. La gracia se cancela. Entonces tenemos que estar en la gracia o en la ley. Una de las dos cosas. La gracia o la ley. Cuando hacemos mezclas y tomamos enseñanzas del Antiguo Testamento donde no había salvación, donde allí no había evangelio, eso viene siendo estar en la carne. Lo que pasa es que la iglesia no lo entiende, no comprende muchas verdades del evangelio, ¿ve? Entonces, cuando Pablo habla aquí mismito en Gálatas, volvemos a Gálatas, un momentito, Gálatas 3, versículo 3 también: tan necios son ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar con la carne. La carne tiene que ver con los deseos que el hombre quiere hacer para asegurar algo que ya tiene, que es la salvación. ¿Seré salvo yo? ¿Habrá Cristo me perdonó mis pecados? Dios me perdonó mis pecados, hermano. ¿Me habrá perdonado mis pecados Dios? ¿Sí o no? ¿Tendré que bautizarme en agua para ser justo y ser salvo? ¿Sí o no? ¿Tendré que bautizarme en agua para limpiar mis pecados? No hay que hacerlo, porque en el bautismo de la muerte de Cristo viene siendo la sepultura de Cristo. El bautismo de la muerte de Cristo se encuentra aquí, en Romanos capítulo 6. Vamos a ir a Romanos, busque su Biblia. En el libro de Romanos, busque su Biblia. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Esta palabra así tiene mucha fuerza. Indica que si Cristo, escuchen bien, dicen, atiendan, si Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, que nos perdonó los pecados a través de la sangre de Cristo, si Cristo murió, significa que cuando Cristo muere, vamos a apuntarlo aquí, cuando Cristo muere, y segundo, cuando Cristo resucita, aquí está la clave. Aquí está la clave. Cristo murió, entonces la muerte espiritual no tiene poder, no tiene dominio sobre Cristo. No tiene, porque Cristo venció la muerte espiritual. El hombre, que es Adán y Eva, cuando el hombre Adán y Eva pecaron, tuvieron muerte espiritual y separación de Dios inmediatamente. No murió poco a poco. El pecado que cometió Adán y Eva no fue poco a poco muriendo. No, murió. Inmediatamente murió. Y Dios cogió al hombre, lo sacó del huerto. Inmediatamente, no lo sacó poquito a poquito, lo sacó inmediatamente rápido, sin misericordia.
El hombre murió espiritualmente. Entonces, cuando Cristo muere, le da muerte a la condenación. Y cuando Cristo resucita, significa que tú resucitaste en vida. Entonces Pablo dice, así también ustedes considérense muertos al pecado. ¿En qué contexto está el pecado aquí? ¿Cuál es el contexto? El pecado como contexto es el pecado de la condenación, porque aquí la palabra pecado es un sustantivo que hace referencia a una ley. Y esa ley que hace referencia es a la ley de condenación. Ahora Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa? Haber muerto a la condenación. Si Cristo murió, Él venció a la ley del pecado, a la ley de condenación. Entonces Pablo nos dice, así mismito ustedes, por haber creído, por la fe en Cristo Jesús, tú moriste con Cristo, ¿a qué? A la imputación de la condenación. Esa es la forma correcta en el griego, en el original griego, a la imputación de la ley de la condenación. Cristo muere, el pecado y la ley del pecado no tiene dominio sobre Cristo. Entonces Jesús nos dice, así mismo, como yo morí, tú moriste conmigo en la cruz. Y el pecado y la condenación no tienen poder para condenarte a ti. Eres justificado. Ahora, la carne dice, ¿qué es lo que la carne habla? ¿Qué es lo que la carne dice? ¿Qué es lo que la carne dice? La carne dice, te vas al infierno. En otras palabras, pierde la salvación. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que dirigido por el Espíritu? ¿Qué es lo que dice? Ya tú eres salvo y justificado. Y podemos añadir aquí Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Así que, hermano, tenemos que estar conscientes que la parte humana es muy natural, que en nuestros pensamientos muchas veces la carne se adelanta. En nuestros pensamientos la carne se adelanta y quiere hablar primero que el Espíritu. Hay que permitir, con la ayuda de Dios, ser guiado por el Espíritu. Y ser guiado por el Espíritu no tiene nada que ver con hablar lengua, tirarse en el piso, revolcarse en el piso. No, tiene que ver con confiar. ¿Ok? Tiene que ver con confiar en la promesa de la fe del Evangelio. De la gracia a través del ministerio apostólico de Pablo y no es de la ley de Moisés. ¿Ok? Dios te bendiga y los veremos muy pronto. Usted está bendecido por Dios. ¿Ok? Usted es un ministro bendecido por Dios. Bendiciones.